donde, bueno, aquellos que tratan de estar siempre fuera de la ley terminan beneficiados. Bueno, muy bien, ya seguimos hablando del caso Adornis. A esta hora vamos a contactarnos telefónicamente con la doctora Rosario Romero, la intendenta de Paraná, para hablar de varios temas, de esto que es tan importante, este viaje que realizó ella con otras autoridades a China. También vamos a hablar un poquito de cuestiones de temas de agenda actual en la provincia de Entre Ríos. En Radio La Voz, entrevistas. Doctora Rosario Romero, un gusto, buen día. ¿Cómo anda usted? Gracias por atendernos. Buen día, Javier, buen día a todo el equipo de la radio. Muchas gracias. Bueno, sí, un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo anda con los horarios, doctora? Acá son 6:43. ¿En su organismo cómo estamos plantados? ¿Cómo la lleva con el jet lag? Días, ¿no? Yo creo que estoy mejorando, pero ¿Está cruzada todavía? Un viaje, sí, es un viaje de un día y medio, es larguísimo, es largo para hacerlo todo de un solo tirón, como lo hicimos nosotros. Claro. ¿Es la primera vez, Rosario, que viaja tan lejos? Sí, no, nunca había viajado a China, pese a que he leído sobre ese país, he seguido el proceso de los BRICS, e incluso cuando el presidente Milei tomó la decisión de apartarse de ese ámbito económico, de desarrollo, esa confluencia de países. Bueno, nosotros fuimos invitados justamente por el gobierno chino a participar en una ciudad que se llama Xiamen, que es una ciudad muy importante, de muchos millones de habitantes, al encuentro de los BRICS. Había gente de todo el mundo, especialmente puedo mencionar a ciudades europeas, de Australia, de África, de otros, de Brasil, por supuesto. Brasil forma parte de los BRICS y de esa alianza, digamos, económica y de desarrollo, y allí en el encuentro de los BRICS se planteaba lo que hoy está transcurriendo en la humanidad, llamándosele la tercera revolución industrial. Por supuesto que es una revolución asociada a la tecnología, asociada a la inteligencia artificial, asociada a los avances que hoy tiene la humanidad. Estuvimos 2 días allí en Xiamen participando de ese encuentro de los BRICS, escuchando a intendentes de otros lugares del mundo y expositores de distintos lugares del mundo sobre para dónde va esa revolución, el desarrollo, las posibilidades que los ámbitos de confluencia y asociativismo internacional le ofrecen a los estados. Ustedes recuerdan que hace poco tiempo en el Congreso de la Nación se votó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y parte de nuestro bloque, nuestros legisladores en particular, votaron a favor de esa ratificación, ¿no es cierto? Y no ocurrió lo mismo con otra parte de nuestro mismo sector político que no votó eso. Yo siempre pensé, incluso los felicité a los legisladores nuestros, en el sentido de que había que votar eso, porque Argentina no puede renunciar a ese asociativismo, que es una realidad en el mundo. Los países se asocian y intercambian, evolucionan, se desarrollan juntos, y en ese diálogo internacional que tienen, uno tiene que pensar en la multilateralidad, no en estar asociado únicamente a un estado del mundo, a un sector del mundo. Entonces, yo veo con buenos ojos de ese acuerdo que votaron nuestros legisladores, hasta que Argentina en algún momento regrese a los BRICS y aproveche las enormes ventajas que tiene dialogar con una potencia como es China. Y Rosario, ¿qué se trajo de China? Y alguno hablará tal vez de un souvenir, no, yo digo, ¿qué se trajo como experiencia, no? ¿Qué se trajo como experiencia? ¿Qué se trajo justamente para la ciudad? ¿Qué es lo que de alguna otra manera, esa visión que tiene Oriente, que tiene China, que hoy es la primer potencia comercial? Es otra cultura igualmente. Puede justamente de alguna otra manera volcarse aquí en Paraná, ayornándola a nuestra realidad también. La delegación estaba compuesta por cooperativistas fuertes de Argentina, digamos, cooperativas grandes, incluso asociaciones y cooperativas como AFA, que es una asociación que nuclea 2.000 cooperativas vinculadas al agro, e intendentes. Estuvimos en Xiamen, en ese encuentro de los BRICS. Allí, por decir de algún modo, lo puedo decir, fue un encuentro que para nosotros nos sirvió para nuestra formación. Después estuvimos en Shenzhen, que es una ciudad que le dicen la nueva Silicon Valley, porque allí opera la firma ampliamente conocida que es Huawei, desarrollando desde tecnologías celulares hasta autos eléctricos
y vimos plantas de fabricación de todas estas cosas, recorrimos las plantas de Huawei. En Yuzhou, que empieza con H, vimos una enorme fábrica, recorrimos varias plantas de maquinaria útil para nuestros municipios, maquinaria para trabajar las calles, consultamos formas de intercambio, formas de importación, por supuesto consultamos precios, yo fui con el secretario de Hacienda, ¿no es cierto? Ajá. Y las ventajas que tendría traer maquinaria y convirtiendo la municipalidad en importadora, cosa que por ejemplo hace Reconquista, el intendente de Reconquista viajó con nosotros, así que en esas recorridas en Suzhou tuvimos un intercambio más los intendentes porque nos interesaba ver toda la maquinaria disponible. ¿Qué maquinaria para utilizar? Fue la última, para utilizar bueno, ¿qué para las cargadoras hasta las cargadoras hasta tractores, todo lo que se utilizan en las municipalidades, ¿no? Claro. Hasta camiones. Bueno, y en Nanchang, que fue la última ciudad recorrida, que a mí me impactó mucho esto porque nosotros queríamos ver las plantas de tratamiento de efluentes industriales y de efluentes cloacales. Nos interesaba especialmente ver ese equipamiento porque ellos han desarrollado una propuesta diferente que no son los tradicionales piletones, donde decanta con mucho olor para la zona. Ustedes saben que donde hay piletones de decantación de aguas cloacales existen inconvenientes para los vecinos. Sí. Este sistema de China no es a través de piletones, lo desarrollan varias empresas chinas, sino que son especie de habitáculos cerrados que no contaminan el ambiente y que sale el agua prácticamente transparente, la vimos salir porque vimos operando una planta, por supuesto que no sale apta para el consumo humano, sí puede salir apta para el riego y para otros usos. En Nanchang vimos esto y dialogamos con una de las empresas que produce ese tipo de plantas modulares para líquidos cloacales. Todo esto yo creo que sirve para que nosotros podamos analizar, desde luego el material que me traje ya lo tiene la Autoridad de Obras Sanitarias, la ingeniera Collante, para analizar las características de estas plantas y si es conveniente y prudente ponerlas en Paraná, porque Paraná en algún momento tiene que tomar la resolución de tratar no solamente los efluentes del parque industrial, porque ustedes cuando pasan por el arroyo Las Tunas sienten el olor, sino además los efluentes cloacales que hoy estamos tirando al río. Claro. Ayer dialogué por chat con el gobernador y le comenté que había tenido una buena experiencia y que me gustaría sentarme con él a charlar un poco de estas cosas para la región, digamos, porque no solamente importa Paraná, sino a todos los municipios que bordean el río Paraná que no tratan sus efluentes. Pero mire qué bien, ¿eh? Así que satisfecha, doctora, con este viaje al poderoso China. Un poco cansada, eso sí, porque es cansador. Y quedó abierta viajar 2 días de ida y 2 días de vuelta es cansador. ¿Quedó la posibilidad con esas autoridades que ustedes hablaron de que visiten Paraná? No sé si está la posibilidad concreta ahí en China. Sí, quedó porque tienen vínculos en Argentina, en algunos casos hay plantas, por ejemplo, XCMC, que la planta que vimos en Suzhou para venta de implementos para las ciudades, tiene planta en Argentina, y el que nos hizo de guía, que viaja habitualmente, va una vez al año a Argentina, quedamos en que iba a venir a nuestra región y que nos iba a visitar los municipios que allí estuvimos. Así que el vínculo quedó, pero lo más importante es lo que pudimos ver, porque no es lo mismo leer un folleto sobre cómo opera una planta de tratamiento de efluentes que verla operando, y la vimos operando, o sea, la vimos en acción. Muy bien. Y la visitamos y recorrimos. Bueno, doctor, nos pone muy contento que le haya ido bien a usted y al resto de las autoridades que viajaron, y bueno, que se traigan buenas experiencias y a ver si se puede generar algo de ese impacto. Claro, se puede trasladar. Bueno, doctora, los temas nuestros de cada día. ¿Encontró igual Paraná? Me imagino que más allá de estar en el otro lado del mundo, estaba muy anoticiada. Nos consta porque por ahí uno charlando con los funcionarios dice: la intendenta, más allá de estar en China, nos sigue las 2 a las 3 de la mañana, nos manda mensajes minuto a minuto el desarrollo de las actividades. Habrá estado enterada de todo lo que ha pasado en Paraná y bueno, al tanto de las decisiones y de cómo va marchando el municipio y la ciudad, ¿no? Por supuesto. En Paraná hay un equipo de gestión, ustedes los conocen, hay equipo
obras y servicios públicos, de obras en sí. Sé de la evolución de las obras y también de los problemas, ¿no es cierto? Hay problemas que se han generado a partir de que nuestro cambio positivo y grande en materia de transporte, y todavía tenemos ahí muchos problemas derivados de las empresas, digamos, las empresas que venían prestando el transporte. Pero bueno, siempre el diálogo nosotros lo privilegiamos para tratar de resolver, porque por supuesto que nos preocupa que haya familias que estén con zozobra respecto a su situación de trabajo. Tratamos de explicarle a esas familias que en Paraná no hubo una continuidad entre una empresa y la otra, sino que hay una nueva empresa que está prestando el servicio. Y a mí particularmente me duele, y esto se lo digo como paranaense, como usuaria del servicio de transporte durante muchos años que he sido, yo veo la mejora, veo todo el esfuerzo que estamos haciendo desde la municipalidad, y me duele que haya quienes le tiran una piedra a los colectivos, los quieren incendiar. Todas estas cosas no las tenemos que tolerar. Me parece que no es una forma de resolver un conflicto. Me parece también que las empresas tienen que ser sensibles respecto de sus trabajadores y pagar las indemnizaciones que tienen que pagar, porque no hay una insolvencia ni son personas sin recursos, sino que tienen recursos, han tenido una empresa, y así como se tiene ganancias en una empresa, también se tiene pérdida, y con los trabajadores siempre hay que cumplir. Exacto. Hay una cuestión que es más que gráfica de lo que significabas recién, Rosario. 51 ataques a unidades de San José, solamente uno. Ayer le bañaron. 51 ataques a unidades de San José, solamente uno a ERS Urbano. Como para significar esto, ¿no? El hecho de dónde puede estar la raíz de estas situaciones, más allá de los hechos fortuitos que han existido, pero también hay otra cuestión que no se puede ocultar. No. En este caso hay intencionalidad, es decir, hay quienes, una infinita minoría, no quieren que a Paraná le vaya bien con su servicio de transporte, y nosotros estamos convencidos de que hemos tomado decisiones correctas, y también queremos ayudar a los trabajadores que están en el sentido de zozobra, y hemos aconsejado a ellos cuando se acercaron a dialogar que hagan las acciones judiciales, que es decir, si hay patrimonio en una empresa hay que hacer las acciones judiciales y hay que buscar que se les pague las indemnizaciones, independientemente de que siempre dialogamos con la empresa que ha asumido la prestación del servicio, para que cualquier incorporación que haga tenga enorme prioridad los trabajadores que salen de la otra empresa o que dejaron de trabajar. Esto por una cuestión humana hay que tenerlo así, y si el municipio decidiera digamos el día de mañana ampliar a más líneas en la ciudad y todo eso, también recomendaríamos que se tenga en cuenta la labor que durante años desarrolló mucha gente, pero está claro que primero los trabajadores de todos los sectores paranaenses, del comercio, de la industria, de Casa de Gobierno, de la administración pública en general, que tienen derecho a subir a un colectivo limpio, sano, sin polución, con aire acondicionado, es decir, tenemos derecho los paranaenses, no pueden apedrear nuestros colectivos, no pueden dañarlos. Es una situación que no hay que tolerar, eso es muy grave lo que pasa, muy grave. Doctora, y se lo planteé días pasados al secretario de Transporte de la provincia. Sí, está muy bien el planteo y la preocupación, obviamente. Doctora, le hago una consulta. Usted como referente, como constitucionalista, abogada, ¿qué consideraciones nos puede dar sobre esto que se está tratando en la legislatura, en el Senado, con la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial? Se están dando las intervenciones de sectores que están a favor, de sectores que están en contra. ¿Cuál es su opinión? No sé si leyó el proyecto, si está a favor, si está en contra. ¿Qué nos puede decir? Y perdón, agrego, y si tienen previsto los intendentes también acercarse a la comisión y participar exponiendo de las realidades de los empleados municipales que son aportantes a la caja. Claro. Así es, sí, tenemos previsto, yo creo que ya se solicitó ser invitados y dar nuestra opinión. Les digo que hay una parte de la ley que dice que se nos va a descontar compulsivamente, y les cuento una cosa, Paraná se hizo un descuento compulsivo hace unos cuantos meses del año pasado, estaba mal descontado, hemos hecho el reclamo y han pasado yo creo que 8 meses y no nos han devuelto ese dinero, o sea que los descuentos compulsivos nunca son buenos. Pero vayamos al tema de la caja.
que la caja tenga un deterioro, que la caja no esté recibiendo lo que tiene que recibir de Nación, las provincias siempre tienen que reclamarlo. Eso nuestros gobiernos, cuando digo nuestros gobiernos, los gobiernos que yo he sido parte, y me constan los gobiernos anteriores de nuestro signo político, siempre se reclamó a Nación que Nación pague lo que corresponde por compensación. Porque las cajas no transferidas tienen que recibir una compensación del gobierno de la Nación. Si eso no se está pagando adecuadamente, hay que exigirlo. Y hay que exigirlo inclusive por vía judicial, como lo hizo en su momento Córdoba, Santa Fe, que obtuvieron sentencias favorables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho esto, también debo decir que siempre hay que hacer correcciones a las leyes jubilatorias. De hecho, nuestros gobiernos siempre han evaluado reformas a los sistemas, porque hoy día la gente vive más años, hay que sostenerlas, hay que tener un porcentaje de activo por sobre el porcentaje de pasivo. Todo esto nos lleva a pensar que repensar la edad jubilatoria, teniendo en cuenta, por supuesto, la edad de las mujeres que hacen doble trabajo, hacen trabajo en la casa y hacen trabajo afuera de su casa, y que también hay que contemplar. Es decir, la cuestión de las mujeres no es una cuestión de favor por favor a las mujeres, sino porque además las mujeres están criando a los hijos y también están trabajando y vuelven a su casa y tienen un doble trabajo. Pero ahí hay 2 o 3 aspectos que son muy problemáticos. Uno de ellos, bueno, ya lo dije, el descuento compulsivo a los municipios, ese no diálogo. Eso hay que solucionarlo. Lo otro es que la base de cálculo no puede ser de los últimos 20 años, ¿no es cierto? Porque entonces se niega el mérito. Supongamos, pongo el ejemplo de una maestra de escuela. Una maestra de escuela empieza a los 23 años a hacer su carrera docente. Gana X cantidad de pesos. Sí, con 35 años de aporte o lo que sea de aporte, después se le van a compensar los últimos 20 años, no se habrá tenido en cuenta adecuadamente el mérito que esa persona hace, que a lo mejor termina siendo directora de una escuela. Entonces, eso se convierte en una injusticia, porque si tanto que se habla del mérito, cosa que yo comparto, porque yo creo que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que el mérito vale, que las personas hay que reconocerles lo que hacen a lo largo de su vida y hay que premiarlas. Entonces, compensar tantos años, y eso va a ocasionar una disminución en los haberes jubilatorios. Por eso, ya he dicho, no le tengo miedo al cambio de la edad, porque creo que eso naturalmente es así. La gente vive hasta los 85, 90 años y las nuevas generaciones van a vivir cerca de los 100 años muy comúnmente. Sin ser Mirta Legrand, la humanidad va bienvenido, que sea así, bienvenido. Claro. Pero entonces los sistemas jubilatorios también tienen que tener una compensación, tenemos que aportar más años. Yo de hecho debo haber aportado más de 40 años en mi vida y sigo aportando. No nos hace mal trabajar. No nos hace mal trabajar, pero no son las mismas situaciones las de todos, ¿no es cierto? No es el mismo como pone el cuerpo un abogado que como pone el cuerpo alguien que está en una oficina, que alguien que un trabajador del hospital Roballo, póngale. Claro, o un trabajador que está con un mucamo de hospital y con una mucama de hospital y está levantando una persona, todo eso. Es decir, hay que repensar los sistemas pensando en que aportemos más, que aportemos mejor y en distinguir las situaciones de las personas. Y eso de los últimos 20 años a mí me parece que no va. Y tampoco va el que se le vaya disminuyendo el haber a los ya jubilados, a las personas que vayan por jubilarse. Hay que buscar que las cajas hagan bien sus inversiones, que no se dilapide el dinero del Estado, que no se den jubilaciones de favor, que no se hagan macanas para jubilar a alguien porque es amigo. Todo eso hay que corregirlo, me parece muy bien. Y también hay que corregir los sistemas de pensiones. Cuando las pensiones coinciden con las jubilaciones y son altas, es decir, supongamos a alguien que tiene una pensión y también tiene una jubilación, pero muy por arriba de lo que es un jubilado normal, a lo mejor tenga que razón de ser esa opción, ¿no es cierto?, entre pensión o jubilación. Porque todo tiene que ver con el recurso económico, pero el recurso económico no de 2 pensiones mínimas o de una pensión mínima y una jubilación mínima, sino de alguien que tiene un sueldo de millones de pesos. Sí, digamos, gente que estuvo vinculada en su momento con la justicia, con el Tribunal de Cuentas. Exacto, claro, entonces son cosas que hay que verlas a esas, porque no hay que negarse a reconsiderar los sistemas. Por lo menos esa es mi posición. Está muy bien. Pero sin alterar lo que es el espíritu de nuestra Constitución. Ustedes hablaron de la Constitución, nosotros cuando la reformamos... Ayer hablamos con Celeste Pérez, doctora,
Le mandó saludos. Específicamente se dijo, que estuve con ella por la presentación del libro, específicamente se dijo que que la porcentualidad no se tocaba, defendimos la caja provincial, dijimos que no se creen más cajas locales, porque a veces los municipios creaban cajas locales y le cargaban a la caja provincial Bien. todos los jubilados y se quedaban con las cajas locales saneadas. Entonces, toda una serie de correcciones que se fueron haciendo a lo largo de los años, y creo que hay que seguir haciéndolas, pero sin alterar el haber de los jubilados. La última, doctora, antes de despedirla, bueno, el sábado se reúne el Congreso del Peronismo, mañana viene Máximo Kirchner, no sé si tendrá algo que ver o no, no, son actividades diferentes, por supuesto, pero dígame, ¿está el espíritu de echar a esta gente que fue por fuera del peronismo, que, bueno, ayudó, colaboró con otras fuerzas políticas? Hay una recomendación del Tribunal de Disciplina que es diferente, es decir, en el sentido de que haya una suspensión por 2 periodos electorales para las personas que fueron por fuera y no acataron, digamos, lo que el partido había resuelto y los candidatos partidarios. Y en otros casos hay, digamos, también un dictamen del Tribunal de Disciplina pidiendo la expulsión por inconductas partidarias. Son recomendaciones del Tribunal de Disciplina que tienen que ser sometidas a la voluntad de los congresales y votadas por mayoría, ¿no es cierto? Obviamente. Conoceremos el sábado cuál es la voluntad de los cientos de congresales que hay, pero no vale todos los partidos. Es decir, los partidos tenemos reglas de juego, la tiene el radicalismo, la tenemos nosotros. De hecho, bueno, no quiero ser autorreferencial, pero cuando nosotros con Jorge Busti hicimos una expresión por fuera del partido, a nosotros también nos suspendieron. Yo fui suspendida en algún momento de la afiliación, lo mismo José Carlos Hache, lo mismo Jorge Busti, y después nos restablecieron. Jorge Busti terminó siendo una referencia indiscutida, 3 veces gobernador, y sin embargo, en su momento tuvimos un reproche del partido. Es decir, no hay que asustarse porque los partidos apliquen sus normas de conducta. Me parece que está bien, o sea, hay reglas de juego. Si no se aceptan las reglas de juego puede haber sanciones, pero eso no significa que las personas queden sin chance, porque si es una suspensión, siempre hay una posibilidad de rever esa medida, ¿no es cierto? Pero hay que exigir que la gente que se afilia a un partido acepte las normas internas de los partidos, porque esas son las leyes internas que nos rigen a nosotros. Y ahora sí, disculpe la última, y hay muchos dirigentes importantes del peronismo que son parte de la estructura del gobierno actual. ¿Va a haber también algún tipo de decisiones con esos dirigentes o no? Siempre tiene que pasar antes por una denuncia ante el Tribunal de Disciplina, porque hay un procedimiento. Es decir, si se presenta una denuncia, que de hecho hay denuncias que se han presentado en este último tiempo, que están pendientes de análisis del Tribunal de Disciplina. Si el Tribunal de Disciplina produce un dictamen que estipule una sanción o que aconseje una sanción, no puede el Tribunal de Disciplina hacer viable esa sanción, sino que lo primero que tiene que hacer es mandárselo al Congreso. El Congreso se reúne y trata ese tema, por sí o por no, a lo que recomienda el Tribunal de Disciplina, porque no es que se vuelve a debatir, sino que lo que se hace es un análisis de lo que hizo el Tribunal de Disciplina. Y les aclaro una cosa, por si alguna persona no lo conoce. El Tribunal de Disciplina llamó a las personas involucradas o denunciadas, les ofreció un espacio para defenderse. Claro. Algunos hicieron uso de ese espacio, contestaron, argumentaron, otros no, pero se dio derecho a defensa. Entonces después se llega a una conclusión que tiene que ver con las posiciones, digamos, pero bueno, se verá el sábado. Bien, muy bien. ¿Le gustó la comida china? Sí, me encantó. Sí, ¿En serio? ¿Hay asado allá? ¿Qué comen? Cosas raras. No hay asado. ¿Cosas hay raras? mucha comida a base de pescado. Mucho pescado, arroz, por supuesto,
verduras junto con el arroz, muchas cosas ricas. A mí me gusta esa comida, pero lo que no, siempre pedía que no tuviera picante, porque no me gusta tanto el picante. ¿Y los bichitos? Porque por ahí le echan bichitos, no sé, dicen, no sé. Yo bueno, no qué sé yo no pienso tanto antes de comer, yo comía. Tenía hambre y comía. Pero claro, las preguntas que le termina haciendo Aragón. Claro, doctora, qué sé yo, acá me preguntan tantas cosas. Bueno, claro. Doctora, forma parte de la vida, todos comemos. Bueno, pero no voy a ir a comer algo sin saber, doctora. Yo preguntaría, bueno, doctora, gracias. Yo no pregunté tanto, tenía hambre y comía, lo mejor, porque uno pregunta, sabe lo que contiene y se sugestiona. Entonces, bueno. No, yo no pregunté nada. ¿Extrañó el asado? Bueno, muchas gracias. El asado lo extrañó, sí, me por imagino. supuesto, siempre se extraña. La comida nuestra siempre se extraña. Doctora, gracias por habernos atendido. Hasta luego. Muchas gracias. Bien. Adiós. La intendente de Paraná, la doctora Rosario Romero, hablando de agenda abierta de la mayoría de los temas que estaban en agenda. Por supuesto, acá tengo 45, no sé, 50 mensajes de amigos oyentes que me dicen, preguntale por el agua en San Agustín. Bueno, ya tendremos oportunidad. Sí, tendremos oportunidad. Si empezamos, por supuesto que son problemas serios.